Hoy hablaremos sobre choque hipovolémico y es un tema de lo más importante de manejar trabajando en la atención técnica prehospitalaria, ya que las personas que presentan un estado de choque, cuya definición es que por causas de gravedad, en la noche de hoy hablaremos solamente de sangrado, pero por causas de gravedad eh, presentan anormalidad del sistema circulatorio que produce una perfusión inadecuada. Recordar, la palabra perfusión es lo mismo que la palabra irrigación, irrigación de sangre, y una oxigenación hacia los órganos y hacia los tejidos de manera inadecuada. Entonces, shock o estado de choque son equivalentes y los utilizaremos para describir aquellos momentos en que el paciente no tiene una buena circulación y también como consecuencia no tiene una buena oxigenación hacia las células. Existen unos tejidos que son más sensibles a la falta de oxígeno y a la falta de irrigación sanguínea que otros. El más sensible de todos es el cerebro. El sistema nervioso central es un tejido 100% dependiente para sus funciones y para su integridad de oxigenación y de circulación. Luego existen otros tejidos que son más resistentes. Piensen ustedes que los músculos podrían probablemente sobrevivir algunas horas sin tener un daño establecido permanente y, y es una estrategia que al conocerse se utiliza para algunas cirugías. Ya cuando rotemos en los quirófanos, ustedes lo verán como hacemos muchas cirugías bajo algo que se llama isquemia. Isquemia quiere decir que no tiene flujo sanguíneo y de esa manera los cirujanos logran operar sin que tengan sangrado. Entonces es una estrategia que vale la pena que conozcamos en el TUM básico porque unos de los tratamientos que veremos la siguiente semana para el estado de choque, unos de los tratamientos para la contención de hemorragias relacionadas a lesiones de grandes vasos, de grandes venas o de grandes arterias, es la colocación de torniquete. Y los torniquetes disminuyen el flujo a partir del sitio donde se ponen, de ahí hacia más distal, hacia más alejado del corazón, y son una estrategia muy útil para cierto tipo de heridas, para manejarlas y no causan un daño permanente. Entonces, para abordar este tema, tocaremos las bases. Es una fotografía de un manual de un curso de mucha calidad que se le da a los doctores, que se llama ATLS, de Advanced Trauma Life Support, el soporte vital avanzado en trauma. Y todos los doctores que les reciban a ustedes pacientes en urgencias tienen este entrenamiento. Por lo tanto, es un entrenamiento suyo que enlazamos con el de ellos. Hemos platicado que el gasto cardíaco, que se refiere a la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto, se determina principalmente por la frecuencia cardíaca, o sea, los latidos por minuto, multiplicados por el volumen de cada latido. Eso en mililitros. En clases previas hemos hecho un ejercicio diciendo pueden ser unos 60 mililitros de volumen sistólico y pueden ser unos 60 latidos por minuto. Eso nos daría 3.6 litros de gasto cardíaco. También hemos hecho el ejercicio con 70 latidos por minuto y eso nos daría 4.2 litros de gasto cardíaco en reposo. La precarga, que la van a aprender con mayor profundidad conforme avancemos en los diplomados, la precarga para finalidad del TUM básico la vamos a considerar como la presión que ejerce la sangre que regresa al corazón por la aurícula derecha. Esa va a ser nuestro concepto de precarga. Y precarga es muy importante porque esta palabra la vamos a estar utilizando cuando hagamos referencia al retorno venoso y cuando hagamos referencia
al volumen intravascular, a la cantidad de mililitros que tenemos de flujo sanguíneo. Iremos profundizando durante la charla. Después, el volumen sistólico también está determinado por la fuerza de contracción del corazón. La capacidad de dilatarse y la capacidad de contraerse determinan cuánta sangre es capaz de expulsar el corazón en cada latido. Y la postcarga. La postcarga es las resistencias que tiene que vencer el corazón, o sea, el ventrículo izquierdo para la circulación sistémica o el ventrículo derecho para la circulación pulmonar de baja resistencia. La postcarga es esa fuerza que tiene que vencer el corazón para expulsar la sangre. Y esa interacción de estos tres factores nos da el gasto cardíaco. Cuando tenemos una persona que tiene estado de choque o estado de shock y que tiene una anormalidad en el sistema circulatorio que impide que tenga una buena perfusión y una buena oxigenación celular, lo más probable es que tengamos alteraciones en cualquiera de esos tres factores que hemos comentado. El volumen sanguíneo de un adulto, que en nuestro entrenamiento comenzará con los adultos, el volumen sanguíneo de un adulto se calcula en aproximadamente el 7% de su peso corporal. En la siguiente semana que veamos las características de la sangre, veremos cuál porcentaje de la sangre son células y qué porcentaje de la sangre tiene otros componentes. Pero para hoy es muy fácil. El volumen sanguíneo lo vamos a pensar en un 7% del volumen del peso corporal. Entonces piensen en su peso. Si ustedes pesan 70 kilos, saquen en su calculadora el 7%. Y esa será la cantidad de sangre que se asume que en condiciones normales tenemos todas las personas. Y es importante porque en el momento de atender una emergencia, vamos aproximadamente a calcular cuánto ha sangrado. Por lo que observemos en la escena, en el caso de los pacientes que operamos, pues como todo lo colectamos, nos damos cuenta muy bien de cuánto llevamos de sangrado. Sin embargo, veremos unas fotografías en la manera en la que se calcula aproximadamente en la ropa. Y al ver las prendas quirúrgicas, ustedes, espero que puedan ir haciendo una asociación para cuando atiendan a un lesionado, se den una idea aproximada de cuánto de sangre tiene en la ropa y de esa manera podamos ir calculando cuánto es aproximadamente lo que necesitamos reponer o restituir durante el tratamiento. Después, esta tabla nos muestra la manera en la que se calcula por la edad de las personas. Las personas recién nacidos, los que son recién nacidos, que han nacido prematuros, se calcula que tienen un 90 mililitros por cada 1000 gramos de peso. Así se calcula. Ahorita, hoy, en esta charla, no hagan caso de la columna de la derecha, que quiere decir hematocrito. Esa la veremos con profundidad cuando analicemos la sangre. Entonces, si tenemos un pacientito recién nacido y está prematuro, asumimos que tiene 90 mililitros por cada kilogramo de sangre, por cada kilogramo que pesa. Luego, si es un recién nacido, pero nació de término, 80 mililitros. Y lo mismo a los 3 meses y a los 6 meses y hasta el año. A partir de un año se va a considerar como consideramos a los adultos. Así, de un año, adolescente y mayor, tiene el 7%, o sea, 70 mililitros por cada 1000 gramos de peso corporal. Y esta es una forma muy sencilla. Todo comenzó en 90, cuando fue niño hasta un año en 80 y a partir de ahí todos los vamos a considerar en 70. Después hay variaciones con la edad y los más ancianos, pero para este nivel así lo vamos a dejar. 7% del peso corporal se correlaciona con el volumen sanguíneo circulante. Y hablaremos del choque hemorrágico. Choque hemorrágico, choque hipovolémico, shock hipovolémico,
Todo eso lo vamos a considerar sinónimos. Entonces, cuando se expresen con ustedes los doctores, otros compañeros suyos, estamos hablando de lo mismo. Un paciente que está chocado y que la causa principal es sangrado. Es una normalidad en el sistema circulatorio, ya hemos platicado. Lo que ha disminuido es la precarga. Lo que ha disminuido es el retorno venoso. Lo que ha disminuido es el volumen sanguíneo, porque tiene una hemorragia, una pérdida de sangre en agudo. Y esto produce una perfusión y una oxigenación inadecuadas. Al estar inadecuadamente oxigenados y perfundidos algunos tejidos, se van a comportar de esa manera en el momento en que estén o compensando o esforzándose el paciente por mantener sus funciones vitales. Y lo analizaremos uno por uno. En esta diapositiva observamos que la definición de hemorragia es la pérdida aguda del volumen de sangre circulante. Y lo que tenemos aquí, estamos en una cirugía, lo que tenemos aquí es una gran cantidad de pérdida de sangre. Esto es una hemorragia. Es una hemorragia transoperatoria. Por lo tanto, imaginen, es seguro que detrás de este individuo existe un anestesiólogo que está monitorizando y restituyendo el volumen intravascular. Por supuesto que tiene muchas herramientas. Tiene sueros, soluciones cristaloides, que para finalidades prácticas es nuestra principal herramienta de reanimación ante la hemorragia en el nivel prehospitalario, y que debemos saber cuál es la continuidad en la atención de nuestros pacientes. Nuestros pacientes, después de que los ingresamos a un hospital, reciben, además de reanimación con soluciones cristaloides, reciben reposición de sangre. Miren, en la fotografía que tienen en el receptal que dice 1000 o 1100, esa es la cantidad de sangrado que tenemos. Y luego en la fila que tenemos de textiles, estos textiles que originalmente son así blancos, se llaman compresas. Y esas compresas se trata aproximadamente de enseñar a los médicos que están reanimando a estas personas a que calculen cuánta cantidad de sangre contiene cada uno. Existe una gran variabilidad, pero en términos generales, una compresa que esté totalmente empapada de sangre y que se vea roja, vamos a pensar tal vez aquí donde pongo el señalizador o tal vez aquí, se calcula que puede contener entre 50 y 100 mililitros de sangre. Y luego, cuando está mezclada con soluciones o con otros fluidos que no son sangre, se van haciendo cálculos menores. Después tendremos un taller y haremos un taller en línea y un taller en los presenciales para que todos tengamos una capacidad aproximada de calcular el volumen de sangrado. El estado de choque se clasifica de la siguiente manera. Lo vamos a clasificar en grados del 1 al 4. Es muy fácil. Los factores que vamos a tomar en cuenta son la hemorragia, el porcentaje de sangre que ha perdido ese paciente. Luego nos vamos a guiar por la clínica. Veremos cómo está el pulso, cómo está la presión arterial y tomaremos en cuenta solamente la presión sistólica, la presión de arriba de cuando medimos la tensión arterial. Mediremos la presión del pulso. Recordar que la presión del pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, que en un 120/80 pues nos da 40, ¿no? Esa sería nuestra normalidad. Aumentada querría decir más de 40, quiere decir que está más lejos la sistólica de la diastólica, porque ha caído la diastólica. La diastólica es muy dependiente del volumen intravascular, mucho más que la sistólica. La frecuencia de respirar, el estado neurológico. Para los pacientes que trasladamos y que continúan sangrando, pero que ya tienen algo más de monitorización, como la colocación de una sonda a través de la uretra que está en la vejiga y que colecta en una bolsa transparente la cantidad de orina que produce la persona todo el tiempo, entonces la podemos medir en intervalos.
Y se sabe que el gasto urinario, la producción de orina normal en un adulto, es cualquier número mayor a 0,5 mililitros por kilo por hora. Pensemos, un paciente de 70 kilos, si multiplicamos 0,5 por 70 nos daría 35. Entonces cualquier cantidad mayor de 35. Y en los niños, en la población pediátrica, es el doble. Cualquier número que nos dé igual o más que 1 mililitro por kilo por hora. Pensar, tenemos un niño de 10 años bajo nuestro cuidado, entonces de 10 kilogramos, esperaríamos que el gasto urinario por hora sea de 10 mililitros. Bien, entonces ahora sí vamos a platicar. El estado de choque es grado 1 cuando ha tenido una hemorragia menor de 750 mililitros, cuando ha perdido menos del 15% de su volumen sanguíneo y habitualmente, aunque esté taquicárdico, no está tanto. Más o menos, vamos a poner para fines del ATLS, menos de 100 pulsaciones por minuto. Con la presión arterial sistólica normal, la presión del pulso normal o incrementada porque ha caído la diastólica, respirando un poquito más rápido que lo normal, entre 14 y 20 veces por minuto, algo ansioso, con un gasto urinario conservado, y el tratamiento es siempre con soluciones cristaloides. Y es muy importante, ya que desgraciadamente existe la tendencia de enseñar a los técnicos en urgencias médicas que atienden esta clase de emergencias en atención primaria, contacto primario, escenas de trauma, a que no se reanimen con soluciones cristaloides o a que no canalicen. Para finalidades de esta certificación, favor de poner ese pensamiento de lado, y es vital para sus enfermos, es vital para sus pacientes que reciban una resucitación temprana. El estado de choque mata por cualquiera de dos cosas, o porque es muy profundo o porque es persistente. Y no hace sentido ser profesional, ser despachado correctamente, tener un adecuado tiempo de respuesta, tener el conocimiento técnico y no resucitar correctamente a las personas. El tratamiento de primera elección para un paciente que tiene hipovolemia es restituir el volumen intravascular, mejorar la precarga, mejorar el retorno venoso, mejorar la perfusión y la oxigenación de todos los tejidos. Y eso se logra con la administración intraósea o intravenosa de soluciones cristaloides. Y es un pilar. Es como si la medicina prehospitalaria tuviera pocos pilares. Este es un pilar. Eso salva vidas. Ese es estado de choque grado 1. En el grado 2, la hemorragia es al menos al doble, entre 750 mililitros y 1,5 litros. El porcentaje del volumen sanguíneo para un adulto de 70 kilos sería entre 15 y 30%. Entonces ya va a estar más taquicárdico porque ha echado su sistema autónomo a andar mecanismos de compensación. Ya tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 por minuto. Si usted ve la presión arterial sistólica, como el paciente está bajo estrés y está con taquicardia y está tratando de mantener el gasto cardíaco, puede todavía mantener la presión arterial sistólica. Lo que ya no va a mantener es la presión del pulso. Tal vez mantiene la sistólica, pero la diastólica empieza a caer. Entonces, pensemos. Un ejemplo sería, en vez de que tenga 120 de sistólica y 80 de diastólica, podría tener casi 120, más o menos, con una frecuencia cardíaca muy rápida. Y en vez de tener 80, ya puede tener 60, 50. Y esa apertura, ese descenso de la presión arterial diastólica nos habla de que ha caído el volumen. Si es demasiada la respuesta adrenérgica, porque además tenga dolor, la taquicardia esté muy fuerte y esté tratando de compensar,
Entonces, mantiene la sistólica para este nivel de choque y sube la diastólica. Y entonces lo podemos pensar en un 120, 100, o 120, o 110, 90. Se ha cortado la presión del pulso, ha disminuido la presión del pulso. Y este comportamiento de la diastólica está dado por la activación de las respuestas de adrenalina y de catecolaminas en compensación al estrés. La respuesta respiratoria también se ha incrementado. Entonces ahora ventila un 30% más. Es alguien que ustedes miden la frecuencia respiratoria y está taquipneico. Taqui de rápido, taquipneico que respira más de lo normal, más veces de las normales en un minuto. Su estado neurológico puede ser que esté más ansioso, no está 100% perfundido a los órganos vitales. Si está monitorizado, disminuye el gasto urinario y el tratamiento prehospitalario y hospitalario se basa en la restitución del volumen intravascular con soluciones cristaloides. El grado 3 del choque hemorrágico, la hemorragia ahora es mayor de 1,5 litros. Entre 1,5 litros y 2 litros, entre el 30 y el 40% del volumen de ese paciente, del volumen sanguíneo de ese paciente. La taquicardia es mucho más notoria, entre 120 y 140 latidos por minuto, hasta un punto en el que la compensación por la taquicardia ya no sea eficiente. Y recordaremos, ahora que hemos visto cómo se llena el corazón y cómo late, cómo expulsa la sangre, requiere un tiempo de llenado. Y en ese tiempo de llenado, que lo revisarán en el módulo de fisiología, ese tiempo de llenado es indispensable para que el corazón se llene con un buen volumen. Si eso no ocurre, entonces el corazón va demasiado rápido y no alcanza a llenar por todos los factores. Hay menos retorno venoso y es tanta la velocidad del corazón que el gasto cardíaco cae. Ahí analizarán en el módulo de fisio una curva maravillosa que se llama curva de Frank-Starling. La presión arterial sistólica entonces ya no se alcanza a compensar, a mantener por la respuesta compensatoria de las aminas y empieza a caer. Y la presión del pulso se acorta todavía más. Entonces es un paciente que puede tener, por ejemplo, una presión arterial de 70-60 o de 90-80, así, súper cortita. La frecuencia respiratoria se incrementa, ahora puede ser entre 30 y 40 por minuto, y es francamente alguien que está con mucho trabajo respiratorio. El estado neurológico para este grado de choque generalmente será confusión. El paciente no coordina bien sus movimientos, su expresión verbal, etcétera, e incluso puede no tener una respuesta al estímulo que ustedes le realicen. Si está monitorizado y persiste en este estado minutos u horas y mientras ustedes están a cargo y no se está reanimando correctamente, el paciente sacrifica flujo sanguíneo de ciertos órganos que no son indispensables para la vida y entonces paran sus funciones. Ejemplo, en los músculos pierde fuerza. Ejemplo, a nivel renal para de producir orina. Y esa persona que en ese momento hace anuria es una persona que tiene muy alto riesgo de presentar una falla orgánica avanzada. Además de la hemodinámica, que es el estado de choque, una falla orgánica avanzada en un órgano que impacta en la supervivencia, en el pronóstico, que son los riñones. Entonces, si para de orinar, ese paciente está persistentemente chocado. No debería ser el caso. Si ya estamos con él, deberíamos estarlo reanimando. Y para este grado de choque, la combinación del tratamiento es cristaloides, como en los dos grados previos, y restitución de sangre. La sangre actualmente no se utiliza sangre total, se utiliza en esta forma, concentrados eritrocitarios. Y ustedes van a aprender a platicar muy bien de los hemocomponentes, no son hemoderivados. Esa palabra, ojalá no se la sepan, pero bueno, si un día la escuchan, respetar a quien la diga, pero no son derivados de la sangre, son componentes de la sangre. Y los eritrocitos
El concentrado eritrocitario es un componente de la sangre. Entonces, usaremos hemocomponentes. ¿Cuáles otros hay? Las plaquetas es otro hemocomponente. El plasma es otro hemocomponente. Ninguno de esos es hemoderivado. El grado 4 de choque es aquel que se presenta cuando el paciente ha sangrado más del 40% del volumen sanguíneo circulante. Cuando ha sangrado más de 2 litros, que tiene una frecuencia del pulso mayor de 140, que tiene hipotensión arterial, que tiene corta la presión del pulso, que tiene una frecuencia respiratoria en franca falla, en franca taquipnea, más de 35 por minuto, que neurológicamente da claros datos de que no está llegando al sistema nervioso central o al cerebro suficiente sangre y sangre oxigenada. No está produciendo orina, la piel estará pálida. Seguramente cuando ustedes lo han explorado o lo exploren, estará fría porque sacrifica el flujo sanguíneo hacia la piel para mandarlo a órganos vitales como el corazón para que siga latiendo y como el cerebro. Entonces la piel está fría, se observa un sudor que para fines técnicos se llama diaforesis, y esa diaforesis, cuando ustedes lo toquen con el guante, se darán cuenta de que es frío y pegajoso. Eso es un dato de mala perfusión a nivel de la piel. Y el tratamiento en estos casos, evidentemente, es con cristaloides intravasculares, o sea, hay que canalizarlo, y si no, pues intraóseo y concentrados eritrocitarios, un hemocomponente. Eso a nivel prehospitalario se espera que se disponga en todas las unidades de soluciones cristaloides, no en todas de sangre, pero platicaremos de la reanimación con sangre dentro de un hospital. Entonces, el estado de choque tiene varias fases. ¿Qué importa muchísimo? Importa muchísimo conocer que la primera fase se llama compensada, la segunda fase se llama progresiva, y tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a una fase de choque irreversible. En esta gráfica se correlaciona en un eje el porcentaje de lo normal en cuanto a gasto cardíaco y presión arterial, y en el otro eje el porcentaje de sangre que se ha perdido. Entonces, más o menos hemos visto que, según nuestra clasificación de choque, a partir del 40% de pérdida de sangre de un individuo sin la reanimación correcta, este punto es súper importante, sin la reanimación correcta, el paciente puede tener un estado de choque irreversible. Y el estado de choque progresivo es aquel que, a pesar de que no esté hasta acá profundo, chocado, si está por aquí, pero simplemente lo estamos transportando y no lo estamos reanimando correctamente en el intravascular, entonces él seguirá o sangrando, principalmente si tiene hemorragias internas, que las externas son muy fáciles de contener. Si tiene hemorragias internas, seguirá sangrando y en algún punto puede pasar del estado de la fase progresiva a la fase irreversible. Y eso cuesta vidas, eso impacta el pronóstico. Los líquidos de la reanimación. Dos pilares tiene la reanimación de un paciente en estado de choque hipovolémico. Uno, el control de la hemorragia, y dos, la reanimación con soluciones cristaloides. Existen muchos nombres para las soluciones cristaloides, soluciones isotónicas, es una casi equivalencia, soluciones fisiológicas, es otra casi equivalencia. Ninguna de esas es exacta. Es como a la solución salina, al 0.9%. Hay quien le llama fisiológica. Ni se desgasten. O sea, importa mucho que se sepan todos los componentes y que tomen siempre una buena decisión de reanimar. Pero para que lo hagan bien, no para convencer a nadie. Es muy importante. De hecho, el primer trabajo que les vamos a pedir en este diplomado, en esta certificación, es que procuremos en una semana, es un tiempo razonable, aprendernos cuáles son los componentes de cada litro de solución
salina al 0.9% y de solución Harman o Ringer lactato, como ustedes le llaman. En la fase prehospitalaria, entonces, la manera correcta de resucitar es utilizar bolos. Vamos a platicar porque esta es la terminología que ustedes van a manejar. Decir bolo se refiere a una infusión rápida de volumen a la que le dan el máximo flujo posible y después miden el resultado. En algunos medios les llamarán cargas, en otros les llamarán retos de volumen. He escuchado incluso quien dice que le abre a chorro y que le llaman chorroclisis a eso. Ustedes exprésense como quieran. Lo que importa es que lo entiendan. Eso importa mucho. Importa mucho porque no solo le vamos a abrir de una forma descontrolada a los litros de suero, y no todas las personas ocupan, como en los protocolos generales, de 1 a 2 litros. Lo correcto es identificar el porcentaje o la cantidad aproximada de sangre, y si no llegamos a la escena primaria en donde se ve los datos de sangrado en el piso, en las paredes, en donde sangró esa persona, pues entonces tendremos que evaluarlo a él. Y para eso nos sirven las tablas que revisamos de la TLS, en donde vemos clínicamente cómo está. Así que pasarle una carga, pasarle un bolo, pasarle un reto de volumen, es en un tiempo establecido, que pueden ser 5 minutos o 10 minutos, y posteriormente reevaluar. Importa mucho que puede ser que la primera vez que pasamos la primera carga no hubo tiempo de tomarle exactamente la presión arterial o de tener exactamente la frecuencia cardíaca, pero es importante que ustedes tengan un punto de partida. Ese punto de partida es lo que van a hacer que ustedes vean si van bien o cómo van. Pensemos, neurológicamente está muy deteriorado. La piel está pálida, fría, pegajosa. El individuo tiene una frecuencia cardíaca de 140 por minuto y no le palpo, ¿no? En el método de palpación no le palpo la presión arterial sistólica. Entonces le paso una carga de volumen y después de eso, o sea, 8 minutos después, vuelvo a evaluar. Y ese 140 de frecuencia cardíaca se hizo 130 o 135. Y puedo palpar una presión arterial sistólica de 70. Y el paciente empieza a comunicarse conmigo. Entonces quiere decir que va respondiendo al volumen. Continúo la siguiente carga y de esa manera cíclica hacemos la reevaluación de la respuesta del paciente. Y eso después lo consignamos en nuestro registro. De una manera que cuando entregamos y presentamos al paciente en una sala de choque de un hospital que tiene capacidad quirúrgica, es súper importante. Si ustedes van a trasladar a un paciente que está sangrando, pensemos, necesito llevarlo a un hospital que tenga sangre u otros hemocomponentes y que tenga servicio de quirófano, cirujanos de turno, anestesiólogos de turno, para que mi derivación sea una derivación que le favorece al enfermo. Si un enfermo de estos lo trasladamos y lo instalamos en el hospital más cercano, pero no hay cirujano de guardia, no hay quirófano, ni hay banco de sangre, ni esas cosas, probablemente va a fallecer. Entonces, ustedes y sus coordinaciones y sus direcciones médicas, tiene mucho sentido que se comuniquen para que estos pacientes sean referidos al hospital correcto, que no siempre será el hospital más cercano. El hospital que lo va a recibir debe contar con estos últimos 2 puntos: hemocomponentes y capacidad de operar. En esta diapositiva estamos haciendo una cirugía muy grande, que es una cirugía de un paciente con cáncer, a quien además le quitamos un riñón, pero interesa mucho mostrárselas para que, sobre todo los que no están en contacto en medio prehospitalario, se van familiarizando con estructuras internas que son muy impresionantes a la vista, y para las personas que sí tienen experiencia,
para que vayamos comprendiendo perfectamente. Estos pacientes deben de llegar a sitios donde haya personas con este nivel de competencia, que sean capaces de ir hacia la lesión y de realizar hemostasia de una forma quirúrgica, de una forma correcta. En un sitio que no tenga capacidad de operar, el pronóstico para la vida del paciente pues es un pronóstico pobre. En el caso anterior, las dos estructuras vasculares que observamos en las manos del cirujano son la arteria aorta y la vena cava. En este caso, en esta fotografía que estamos viendo en este momento, lo que observamos es una toracotomía. Es una cirugía que se ha realizado para corregir una lesión a nivel de los pulmones, y aquí podemos observar en el centro una cisura pulmonar. Hay un lóbulo hacia un lado, que sería el lado izquierdo, un lóbulo más alto, perdón, aquí más bajo, y un lóbulo que se encuentra más alto. Y lo que tenemos aquí cortado son los músculos intercostales. Esta es la imagen en donde tiene el cirujano en la mano, en una cavidad que está detrás del abdomen, que se llama retroperitoneo, la más gruesa y de coloración un poco más oscura, está la vena cava. Y esto es muy importante porque es la primera vez que les muestro en el diplomado las características de la sangre venosa. Esta es la sangre que viene de los tejidos, pensemos, de las extremidades inferiores y va de regreso al corazón. Y también las características de una arteria: tiene paredes más fuertes, tiene un calibre menor, pero tiene una mayor resistencia y una mayor consistencia en sus paredes, y tiene pulsatilidad. Así que el contenido de sangre, el mayor contenido de sangre de un individuo está en la capacitancia venosa. Las venas tienen la capacidad de tener hasta un 55% del volumen sanguíneo contra un 15% de sangre que tiene el sistema arterial, pero tiene mayor velocidad y tiene mayor presión. Entonces, observar esta fotografía es muy ilustrativo, no es solo del libro, ni del manual, ni del esquema. La siguiente imagen que vamos a observar es una fotografía también de un campo quirúrgico para un sistema de trauma. Hemos colocado una serie de fijadores externos por una lesión que tiene en la parte inferior el pie y en la parte superior la cadera, que tiene múltiples fracturas del fémur, de la rodilla y de la tibia y el peroné. Recordar, a la distancia, a las estructuras que están entre la rodilla y la cadera, a eso se le llamará muslo, y de la rodilla hacia el tobillo se le llamará pierna. Entonces, en este caso, tenemos una fotografía en donde tenemos un campo, obviamente, bueno, con sangrado, pero donde estamos haciendo una fijación externa de múltiples fracturas en un miembro pélvico o en una extremidad inferior. Cuando un equipo de paramédicos, cuando un técnico en urgencias médicas resucita correctamente a un paciente en la escena, en el trayecto hacia el hospital, en el tiempo que está a su cargo, entonces todo esto puede ocurrir. El estado de choque, a pesar de que sea profundo, es correctamente atendido, es correctamente resucitado el paciente. Y entonces tiene el beneficio de las 3 fotografías previas en donde estamos operando a los enfermos, y tiene el beneficio de esta imagen que está un poco recortada aquí. Una fotografía tomada de uno de mis pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en donde lo tenemos con soporte multiorgánico, pero para que lleguen aquí los pacientes, para que sobrevivan, en este caso lo tenemos con ventilación, con dos ventiladores. Uy, no sé qué les. Bueno, no sé si ustedes lo están viendo, yo creo que sí. Lo tenemos ventilado con 2 ventiladores, aquí hay uno, acá hay otro. Tenemos sangre, tenemos un montón de soluciones,
Estamos monitorizando qué tan profundamente dormido está con este monitor. Todos sus signos vitales los estamos monitorizando con este que se encuentra acá. Y tenemos unas bombas de infusión de este lado y otras de este lado y otras aquí muy cerca donde yo tomé la fotografía. Entonces estamos midiendo muchas variables de los órganos de nuestro paciente por el nivel de gravedad y está recibiendo soporte orgánico avanzado. Pero para que nos lleguen aquí necesitan que tengan buena reanimación prehospitalaria. Y ese es el sentido primario del enfoque que le haremos al diplomado, a la certificación 2024. Entonces, resucitar a estos pacientes que tienen sangrado tiene mucho sentido. Vale la pena de esta charla que memoricen la tabla donde se clasifica el estado de choque y que eso se convierta en una herramienta de trabajo suyo, principalmente para las personas que ya atienden, que ya cubren, como dicen ustedes, que ya trasladan pacientes, que ya reaniman. Es muy importante que puedan, desde el abordaje inicial, ya lo veremos cuando veamos evaluación primaria, desde el abordaje inicial, identificar a los pacientes en estado de choque y tomar las mejores decisiones en conjunto con, si tienen dirección médica, con su dirección médica, si no, ustedes, y si no, con sus tratantes, para que la reanimación sea de una manera oportuna. La respuesta a la reanimación hemos platicado, que la evaluamos así, observando la tendencia hacia la normalidad. O sea, pasan una carga de volumen y evalúan qué pasó con la frecuencia cardíaca. ¿Mejoró? ¿Ok? ¿Mejoró la presión arterial? ¿Vamos bien? Continuamos. ¿Qué tan frecuente lo hacemos? Si están conectados con monitores como automáticos, entonces, pues cada 5 minutos pueden mandar una toma de la presión arterial programada. Si están haciendo todo ustedes, están reanimando, están canalizando, están inmovilizando las fracturas, están haciendo más trabajo, entonces, ok, lo hacemos cada 10 minutos. Ok, si no alcanzan cada 10 minutos, bueno, cada 15 minutos. Principalmente si ejercen en un sistema rural en el que están a cargo más de una hora de su paciente, tienen tiempo suficiente para hacer varias reevaluaciones y de esa manera continuar tomando las decisiones correctas. Recordar, la reanimación de cualquier estado de gravedad es un proceso dinámico. Hacemos algo y evaluamos qué impacto tuvo en el enfermo o en el lesionado. Entonces, si no reevaluamos, todo es muy empírico. O sea, le paso 2 litros de suero porque creí que así está bien. En algunos casos funcionará, pero es muy empírico. O sea, ni la mareada en la ambulancia. No tiene sentido. Entonces, si reevaluamos, tomamos la siguiente decisión y siempre somos dinámicos. ¿Qué sería un comentario que puedo hacer en este momento? Que nunca más vuelva a suceder, al menos entre nosotros, un paciente chocado y que está canalizado con una vía intravenosa y solo permeable. Eso no tiene sentido. Eso no tiene caso. Evaluamos cómo está el estado neurológico, ha mejorado, está más despierto, puede comunicarnos mejor, cómo está la piel, se ve un poco mejor profundidad, el llenado capilar ha mejorado o no. Y en los casos en que están monitorizados ya con una sonda, pues valorar si han orinado. Veamos si podemos observar estos videos de esta diapositiva, en donde los hemos tomado en un punto de un paciente que ha sido sobre reanimado. El objetivo es que vean la velocidad de flujo, la velocidad de producción de la orina, y es de un paciente, intentaré que corra. Si no corre, bueno, no se preocupe, pero lo intentaré. Tengo el teléfono aquí al lado para ver si corre. Le damos unos segundos. Y si corre, lo que pretendo mostrarles es
En el sitio donde está conectada la manguera con la bolsa colectora, observáramos una velocidad casi como si hubiéramos acabado de instalar la sonda, donde hay un flujo libre y constante de orina. Y en el video del lado derecho lo que trataremos de observar es cómo va subiendo el nivel de la orina. ¿Corra o no corra? Ah, bueno, este está corriendo. Corra o no corra, lo que me interesa es que vean las características. Esta es una orina casi transparente. Es un paciente que tiene reanimación de más. A eso se llama hipervolemia. Y es una iatrogenia. Los sueros se utilizan como medicamentos. El oxígeno se utiliza como medicamento. Todas las intervenciones que ustedes realicen con sus pacientes consideran como si fueran un medicamento. Y eso nos sirve para pensar que si de un medicamento debemos saber la dosis, pues entonces también tenemos que saber la dosis de los sueros y la dosis del oxígeno y la dosis del resto de intervenciones que realizamos. El primer trabajo en casa les voy a solicitar. No lo tienen que poner en la plataforma, no necesito que lo hagan ahí, no se los voy a evaluar con si lo hizo o no lo hizo. Cada quien es responsable y tienen que ser autodidactas y proactivos, como lo dijimos en la primera charla, pero me interesa sobremanera que se sepan de memoria qué contiene el Harman, cuánto contiene sodio, cuánto contiene cloro, qué otras sustancias tiene, y lo mismo del Harman y de la solución salina o solución de cloruro de sodio al 0.9%. Quienes están en ambulancia, pues muy fácil, cogen sus bolsas y ahí se los memorizan, lo pueden poner en un cuaderno. Los que no, pues lo pueden googlear, y si alguien necesita asistencia, yo creo que en el grupo sin problema les pueden pasar la información. Pero me interesa verlos proactivos y que eso lo puedan memorizar. Porque si van a ser las herramientas que vamos a utilizar de manera constante durante toda su vida de paramédicos, no puede ser empírico. No puede ser que estemos infundiendo al interior del flujo sanguíneo una sustancia que no dominamos. Debemos de conocerlas. Además, es interesante. Y la continuidad, lo que haremos, además nos va a servir muchísimo para que la próxima semana que veamos nuestra clase de manejo del estado de choque, donde platicaré un poco más sobre los hemocomponentes y revisaremos los detalles de las soluciones salinas, probablemente pues haga una pausa y alguno de ustedes le pregunte, oye, platícame, ¿qué aprendiste? ¿Cuánto te sabes de la solución salina? ¿O cuánto sabes de la solución Harman? Es un trabajo de casa muy pequeño, pero esperamos que pues tengan el interés, y eso lo veremos en la charla de las siguientes semanas. Quedan 3 minutos para que termine la primera hora. Quiero preguntarles, de estas 25 diapositivas que hemos revisado, todos pueden levantar la mano, lo que sea, yo trataré de irles dando la palabra, cuáles son las dudas que tienen, y con mucho gusto podemos aclarar los términos o ampliar la información. Intentaré responder lo que entendí, que fue cómo se calcula el volumen sanguíneo. Sí. Super. ¿Qué sentido tiene? Es muy interesante su pregunta, Jazmín. ¿Qué sentido tiene que yo conozca más o menos cuánto tiene de sangre una persona? Pues no puedo confiarme. No debo de reanimar de más. Se sabe que la reanimación con volumen, hecha de una forma empírica, incorrecta y abundante, también impacta en la sobrevida. Se sabe que existe más hemodilución, se sabe que existe algunas alteraciones ácido-base en los pacientes por demasiado sodio y cloro en las soluciones. Se sabe que hay pérdida de calor,
Se sabe que hay hemodilución, se sabe que hay edema de algunos tejidos que son especialmente sensibles. Cuando platiquemos de congestión o de hiperreanimación, siempre los invito a que piensen en el cerebro, en la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, ya lo revisarán, y en los pulmones. Ejemplo, alguien se cae y se rompe la columna torácica o cervical, pero tiene íntegra la médula. Y entonces tiene una gran fractura, ¿no? Es algo muy delicado. Y su paramédico, su tripulación de ambulancia, llega, lo inmoviliza de manera correcta, lo evacúa del sitio, lo lleva a un hospital. Todo eso lo hace bien. Pero como se espantaron, vieron la lesión muy alta, vieron la frecuencia del corazón muy bajita, la presión arterial muy bajita, entonces trata de alcanzar la presión arterial mediante bolos de volumen, mediante sueros. Ensombrece el pronóstico del enfermo. Porque el sitio lesionado está muy cerca de la médula y la médula tiene un grado de lesión, no está seccionada, pero tiene un grado de lesión. Y entonces, cuando yo reanimo sin criterio 1 litro, porque la presión empieza a caer, y luego otro litro, porque empieza a caer, y luego otro litro, entonces el sitio donde principalmente se va a inflamar es alrededor de la lesión. Y esa persona que ahora tiene mucho volumen intravascular por una reanimación sin sentido, como no tiene manera de expandirse, eso ha generado un síndrome comportamental. Y esa lesión impedirá el flujo de las señales nerviosas y el flujo sanguíneo para esa área, y entonces tendremos una lesión potencialmente irreversible. Además de que estamos exponiendo al paciente a la necesidad de una cirugía urgente, que se llama laminectomía descompresiva. Y no todos los hospitales del mundo tienen la capacidad, ni el personal, ni el equipo, no tienen la capacidad de hacer una laminectomía descompresiva y que la médula se pueda expandir, como una cranectomía descompresiva. Entonces son personas que mueren o que pueden morir, que se les ensombrece el pronóstico, porque yo me espanté como paramédico de que la presión se quedó muy bajita cuando él tiene una sección alta, sin sangrado, sin hipovolemia. Entonces, cuando vean fisiología, se darán cuenta de que una sección medular o el comportamiento similar a una sección medular por un golpe, por una contusión, implica caída de la presión arterial sin incremento de la frecuencia cardíaca, cuando las secciones son altas. Y entonces tendría un paciente con bradicardia relativa y con hipotensión. Entonces, si yo no analizo el mecanismo de lesión y no conozco este hecho, puede ser que a esa persona trate de mejorarle la presión infundiéndole algunos litros de suero y ensombrezco su pronóstico. Bueno, ese es el caso de alguien que me espanté y utilicé la reanimación con líquidos de manera inapropiada. Pero, ¿por qué sirve saber el volumen sanguíneo? Que fue la pregunta de Jazmín. Sirve saberlo para, si calculo que esta persona ha llegado al porcentaje que pone en riesgo principalmente un estado de choque clase 2 para adelante, es un paciente que como prioridad tengo que restablecer el volumen intravascular. El sacar el porcentaje, en la calculadora lo pueden hacer. Ponen el peso, lo le dan por, multiplican, ponen el porcentaje, en este caso sería 7%, y algunas calculadoras ya con eso les va a dar el resultado. Algunas otras les tienen que poner igual. Y entonces es la forma fácil en la calculadora de sacar el porcentaje. Este volumen sanguíneo se sabe que cuando uno nace tiene una mayor proporción de agua corporal y también una mayor proporción de volumen sanguíneo. Y conforme vamos creciendo y principalmente envejeciendo, una persona de 70 o de 80 años ya no va a tener un 7%, va a tener un 6%, un menor porcentaje de volumen sanguíneo de acuerdo al peso corporal, pero es un aproximado. Entonces, pensemos, un paciente de 70 kilos
El 7% de 70, ¿cuánto les da en su calculadora? 4.9. 4.9 litros. Si llegamos a una escena y tenemos 3 litros de sangrado y el paciente está con características clínicas de un estado de choque grado 3, es un paciente que como prioridad, o sea, más que subirlo a la ambulancia y correrle si no estoy cerca de un hospital, si no estoy a una cuadra del hospital, es restituir el volumen intravascular y mejorar, por lo tanto, el volumen intravascular, a pesar de que lo estemos diluyendo y que la concentración de hemoglobina o hematocrito, que veremos la semana próxima, esté descendiendo y que la capacidad de transporte de oxígeno del paciente no sea la ideal. Lo que es importante es evitar el colapso circulatorio. Y en los pacientes pediátricos, la siguiente diapositiva también es muy ilustrativa. Por cada kilo de peso, o sea, 1000 gramos, tienen 90 mililitros de sangre. Querría decir el 9% del peso corporal. Un paciente de término hasta el año tendría 80 mililitros cada kilogramo de peso. Y eso es aproximado. Ténganse confianza. Cuando platiquemos de reanimación cardiopulmonar, siempre los voy a invitar a ténganse confianza. Un ejemplo sería, el paciente no tiene pulso o usted no percibe el pulso, inicie la reanimación. Así, usted no sabe cuántos kilos pesa el niño y si le pregunta a su mamá, no tiene ni idea cuánto pesa, pues usted calcule. Y si calcula mal, no importa. Lo que importa es que tenga un punto a partir del cual toma la primera decisión, inicia la reanimación y después va titulando con base en sus reevaluaciones. Si se equivocó y el niño no pesaba 12 kilos, sino 14, no importa, usted ya inició. Si se equivocó y el niño no pesaba 10 kilos, sino 8, no importa, usted ya comenzó. No siempre va a tener una cinta especial para medirlo, que sí las hay y las aprenderá a usar, pero no siempre la va a tener y no siempre tendrá, por supuesto, una báscula para hacer sus cálculos. Entonces, haga un aproximado y tome la decisión de una forma correcta. 7% del peso corporal es volumen sanguíneo calculado para un adulto y para los pacientes pediátricos, 8%. Dígame, Roberto. Gracias, doctor. Por ejemplo, en un paciente que tiene un neumotórax, ¿también puede llegar a un choque hipovolémico? No, o sea, sí, sí tiene sangrado, pero los estados de choque relacionados a miocardiopatías, a tamponamientos cardíacos, a neumotórax, no los he mencionado en este momento. Los mencionaremos en un capítulo aparte para no tener una clase llena de excepciones. Una charla que está llena de excepciones tiene en riesgo de desviarse y que no llegue a nada. Entonces, yo lo que le pediría es tener un poco de paciencia y todos los casos que he enlistado, como el que usted mencionó, los trataremos de manera puntual y haremos exactamente el comportamiento por cada lesión. Y después hablaremos al final de combinaciones, hipovolemia más neumotórax, neumotórax a tensión solos, hemoneumotórax, neumotórax simples combinados con otra clase de hemorragias potencialmente exsanguinantes, pero es una forma de progresión. Hoy lo que me interesa, principalmente para los que no son paramédicos con experiencia, es que las cosas vayan quedando claras y todavía no combinarlas. Entonces, yo creo que en 2 semanas podremos ampliar todo lo necesario al comportamiento de un paciente que le bascula el mediastino porque está ocurriendo un neumotórax a tensión. Sí, lo vamos a ver. ¿Alguien más? Este es un buen momento, ¿eh? Yo tengo una lista aquí donde los veo a todos. Pues no me gusta a mí hacer eso, pero una pregunta a cada quien, es para ustedes. Doctor, una pregunta. Dime, Agustín. Usted dice que el volumen sanguíneo nosotros equivale a un 7%. Yo ahorita estoy pesando 81 kilos. Mi volumen sanguíneo es de 5.
Entonces, estamos hablando de eso. Te escuché hasta 80 kilos y de ahí ya no. Leo que mi volumen, mi peso ahorita corporal es de 81 kilos. El 7% equivale a 5,67. Sí, Estoy en lo correcto. es Se supone correcto. que idealmente eso es lo que debería de tener yo como volumen. ¿Qué sucede si ese volumen, eh, vaya, al tener un, este, un shock hipovolémico, eh, vaya, bueno, es que no sé cómo formular la pregunta. Ese ¿Cómo se te volumen, ocurre? ese volumen lo tengo, ¿no? Pero el sangrado, a lo mejor yo digo, he perdido 2 litros de sangre, ¿no? O más de 2,000 mililitros. Estoy en el grado 3. Sí, Eh, puedo tener lo que es una pulsación mayor de, un ejemplo, 160 latidos por minuto sí. y conservar ese volumen, o en realidad ahí ya perdí volumen. Mm. O sea, pierdes el volumen sanguíneo Ajá, y inicialmente la taquicardia es un mecanismo de compensación, solo así que es. llega a un punto máximo, a partir del cual ya no mejoras el gasto cardíaco incrementando la frecuencia. También ocurre lo mismo con los líquidos. Por eso en fisio lo Ok. van a entender perfecto. La curva de Frank Starling Ujú. eh, te mejora el llenado del corazón cuando tú estás pasando sueros, tratando de reanimar a alguien, y entonces se llena mejor y expulsa un volumen sistólico mayor. Y eso si lo multiplicas por la frecuencia cardíaca, es un gasto cardíaco bueno. Pero le sigues poniendo sueros y le sigues poniendo sueros y le sigues poniendo sueros. Entonces el corazón ahora ya no tiene una distensión óptima, tiene una distensión más allá de lo normal y entonces pierde fuerza. Un ejemplo sería si tú vas al gimnasio, ¿no? Ajá. Entonces coges una mancuerna de un peso que domines y tienes un rango de movilidad. En ese rango de movilidad eres muy eficiente, pero si se te ocurre bajarla hasta abajo, así estirar el codo, y a partir de ahí empezar a subirla, ahí tus músculos no son eficientes porque Ujú. están elongados de más. Entonces, eso es interesante de conocer porque la frecuencia cardíaca, para tu pregunta, la frecuencia cardíaca compensa manteniendo el gasto cardíaco hasta un punto. Más allá de ese, es una taquiarritmia y hay que controlar la frecuencia cardíaca para que el corazón vuelva a estar en un buen sitio. Y lo mismo ocurre con el volumen. Si dejas que el paciente siga sangrando y pierde el volumen, ya lo verán cuando les ponga un ecocardiograma, hace una cosa que en inglés lo describieron, entonces le llaman kissing wall. Las paredes se besan, el corazón prácticamente se queda vacío en cada sístole. Entonces, el choque es progresivo y a pesar de que esté en una ambulancia, no puede ser. Y la otra es, si lo resucitas de manera exagerada, entonces distiendes tanto el corazón que le pasa lo que a tu brazo. Así sea un peso que dominas, no lo puedes levantar. No al principio, te cuesta mucho trabajo, después ya. Así que el manejo de la falla cardíaca, principalmente para esos casos, se hace disminuyendo el volumen intravascular. Pero bueno, eso lo veremos a profundidad, pero sí, tu observación es muy buena. La frecuencia cardíaca hasta un punto es compensatoria. Más allá, solamente deteriora el gasto cardíaco. Ok, perfecto. Sí.